¿Qué es una lesión? Una lesión es un cambio en la calidad de un tejido, en la función de un órgano, en la condición de un órgano o de un conjunto de tejidos u órganos en el cual la funcionalidad del cuerpo queda limitada. O sea que se modifica la función normal. Si usted sabe que en una lesión tenemos una modificación de la función normal y usted es entrenador o es atleta o le gusta hacer actividad física, usted tiene que entender que si está bajo el proceso de lesión, está en un proceso de recuperación y no tiene las funciones normales, es probable que si usted sigue forzando una función que quiere realizar, que involucra a ese tejido lesionado de alguna forma, produzca compensaciones e incluso un aumento en las sintomatologías o en las condiciones de la lesión. Por ejemplo, muchos casos empiezan con una tenosinovitis, después pasa a una tendinitis y después pasa a una tendinosis. ¿Y qué es cada una de estas? Bueno, cada una de estas es un aviso. Cada aviso es más intenso que el siguiente, perdón, que el anterior. Cada uno de estos estadios de la forma de un tendón es un aviso de que no estamos escuchando al cuerpo. Y probablemente cada una de estas condiciones va a cursar con una forma de dolor e inflamación. Y vamos a explicar un poquito cómo pueden variar las condiciones de inflamación en cada uno de estos casos y qué es lo que le sucede al tejido. En términos sencillos, para que se produzca una lesión, nosotros tenemos un tejido que puede ser muscular, ¿sí?, y tendinoso en sus extremos, como toda estructura muscular. Algunos tienen más tendón, otros tienen menos tendón. Pero en todos los procesos de lesión hay un estímulo externo que va a producir un estrés sobre el tejido. Si ese estímulo externo es de entrenamiento, probablemente este tejido va a estar recibiendo un estrés que nosotros conocemos que le va a servir para mejorar, ya sea aumentar la cantidad de músculo o aumentar la capacidad elástica del tendón o el grosor del tendón. Y esto le va a permitir soportar mejor las cargas de entrenamiento, ¿sí? Ahora, cuando hay un estímulo de entrenamiento que sobrepasa la capacidad de adaptación del tejido, demasiadas veces o de manera sucesiva o de una forma muy intensa, o sea que si esta es la capacidad de adaptación de una persona, nosotros damos un estímulo de entrenamiento que va a producir un proceso de recuperación para después poder dar otro estímulo de entrenamiento más arriba, que va a producir un proceso de recuperación y después otro estímulo de entrenamiento más arriba, que va a producir un proceso de recuperación, y así vamos a ir tratando de progresar en un aumento de la capacidad de la persona. Pero si para la capacidad de la persona, que sería representada por esta línea ascendente, nosotros damos un estímulo muy fuerte, cada uno de estos puede ser un bloque, ¿no?, del entrenamiento, bloque 1, bloque 2. Si en cualquiera de estos estadios de la condición física de la persona nosotros arrancamos con un estímulo que puede ser muy fuerte, nosotros podemos romper la capacidad del cuerpo de esa persona para adaptarse. ¿Y esto en qué se va a traducir? Que va a estar más cansado, que no se va a sentir bien al día siguiente, pero también que el estímulo, el estrés que perciben los tejidos o el sistema nervioso central es demasiado elevado y le va a llevar más tiempo de lo normal recuperarse. Entonces, si nosotros no conocemos los principios por los cuales podemos dar un estímulo al cuerpo de manera que sea suficientemente alto para producir un cambio y una mejora en su capacidad, es muy probable que llevemos a esta persona a una condición de lesión o al desarrollo progresivo de una lesión. Ahora, ¿cómo se vería esta disrupción en el entrenamiento dentro de un tejido? Resulta que los músculos, cuando reciben un exceso de estímulos, empiezan a producir dentro de sus fibras, que se contraen, empiezan a producir fijaciones musculares. Las fijaciones musculares, ¿qué son? Que el músculo sabe que tiene que realizar una fuerza
pero como está fatigado y sabe que tiene que seguir realizando esfuerzos, lo que hace es fijar algunas zonas. Y si fija algunas zonas, el resto de las zonas del músculo van a tener que realizar un aumento del trabajo. Entonces, en estas zonas se va a producir un aumento de la tensión concentrada, o sea, esta parte de la fibra no se va a poder distender. Y cuando una fibra muscular no se puede distender, se produce lo que ustedes conocen como un nudo o una contractura, o sea, una fijación muscular. El movimiento muscular deja de suceder y entonces esto produce dolor o produce un punto irritable dentro del músculo, y lo que va a terminar dando como resultado es que la fibra muscular no pueda estirarse en toda su capacidad y contraerse para producir fuerza en toda su capacidad. Este es un ejemplo de estímulo excesivo sobre el músculo. Ahora, esto sostenido en el tiempo va a hacer que todas las fibras que forman el grupo muscular empiecen también a sobrecargarse. Y usted, en el paso del tiempo, puede entonces desarrollar una contractura crónica. Que quiere decir que hay grupos de fibras que están hiperirritables, están excesivamente fatigadas porque el estímulo que usted le está dando es demasiado elevado, y entonces se van a empezar a producir fijaciones del músculo que no solamente no le van a permitir funcionar como corresponde, sino que le van a dar dolor. Ejemplo, contracturas dolorosas, porque no todas las contracturas son dolorosas. Ahora, por otro lado, sin ser un cambio en la capacidad de la musculatura, que nos puede dar dolor, también podemos hacer aquí una ampliación y entender que el tejido conectivo está dispuesto en vainas y que estas vainas están hechas para soportar carga. Por lo general, los tendones están hechos para soportar tensión y son bastante rígidos, pueden aumentar 1/3 de su longitud, ¿sí? Y los ligamentos suelen aumentar hasta 8 veces promedio su longitud normal. Esto es porque el ligamento tiene más cantidad de fibras de elastina, que son mucho más elásticas, y el tendón tiene muchas más fibras de colágeno, que son menos elásticas pero son más resistentes ante la tensión. Ahora, ante los estímulos repetidos, el tendón lo que hace es sumar fibras y desarrollar un aumento de su grosor. O sea, se hace más grande, por ende puede soportar más kilos. Pero cuando el estrés del entrenamiento que se produce en el tendón sobrepasa la capacidad de adaptación del mismo, se van a empezar a dar una serie de procesos inflamatorios de manera demasiado repetitiva. Y se va a inflamar primero la sinovitis, o sea, la sinovia del tendón. Y eso es una tenosinovitis, o sea, una inflamación de la capa externa que recubre el tendón y que le permite un desplazamiento con normalidad, por ejemplo, entre dos superficies óseas, como suele ser una articulación. El ejemplo más común podría ser el tendón del hombro, ¿sí? Ahora, en una segunda instancia, si se mantiene esta inflamación por estímulos de entrenamiento o hábitos, y usted no hace caso a esta sensación de tensión excesiva que puede empezar a aparecer, probablemente, o tal vez usted se adapta al dolor, probablemente después va a empezar otro proceso, donde ya se empiezan a inflamar las fibras de colágeno que se encuentran dentro del tendón. Y esto en sí no es malo, porque como todo proceso inflamatorio, el proceso inflamatorio busca mandar aquí un aumento de la irrigación sanguínea. ¿Para qué va a mandar sangre? Para hacer llegar más nutrientes para que se recupere esa zona, ¿sí? Va a vascularizar más el tejido para que todo esto tenga una mejor irrigación y se pueda limpiar todos los desechos que se producen y quedan dentro de este tejido conectivo. Pero muchas veces, como el tendón tiene cierto retraso en la capacidad de adaptación respecto al músculo, porque al ser mucho menos vascularizado que el músculo, va a tardar un poco más en adaptarse, va a empezar otro proceso un poco más profundo y de más cronicidad, donde ya el tendón empieza a perder calidad. Entonces, entre las fibras de colágeno, como el cuerpo no tiene suficiente tiempo para adaptarse y producir un aumento en la cantidad de fibras de colágeno, el cuerpo empieza a meter acá tejido adiposo, o sea, grasa, y empieza a depositar
tejido adiposo dentro de las fibras del tendón. Y esa fibra del tendón sí es una fibra más gruesa, pero no es una fibra que pueda soportar peso, porque este tejido adiposo, ¿sí? Grasa, este tejido adiposo no está hecho para soportar cargas. Entonces, si usted comienza con una tenosinovitis, ¿sí? Una tendinosis, entonces en estos casos donde usted empieza con una sensación de dolor, puede entender o no que tiene una disfunción, porque a veces la disfunción no se percibe, después pasa por un proceso más inflamatorio donde ya se instala una tendinitis y luego pasa a otro proceso más crónico donde ya se instaló una tendinosis. Probablemente ya hay una disfunción porque el cuerpo va a tener que hacer ajustes para que usted pueda funcionar con este problema en sus tejidos. Y eso es algo que tiene que verse o descartarse a través de un estudio complementario, como puede ser una ecografía o una resonancia magnética. Espero que se haya entendido cuál es el proceso por el cual se instala una patología ante los estímulos del entrenamiento, y este es el caso de músculo y tendón y cómo se tratan de reponer ante los estímulos excesivos que nosotros podemos llegar a brindar. Espero que se haya entendido y nos vemos en el próximo video.